gran saludo de parte de la APSE en este programa, un nuevo programa de Desde la Otra Acera. Muy complacidos con tenerlos por aquí nuevamente. Hoy tenemos pues un programa también especial, como todos los que hace la APSE, muy importante sobre el empleo público, que es un tema que está en este momento en el tapete. Para este programa tenemos varios invitados especiales. Tenemos al diputado José María Villalta, al diputado Pablo Heriberto Abarca y a la diputada Shirley Díaz. Ellos nos van a cooperar con información importante para atender este tema. Y pues, como siempre, tenemos aquí a Sofía acompañándonos en los programas Desde la Otra Acera. Y pues, Sofía, adelante para este programa de hoy. Buenas noches, doña Saray y el público que nos acompaña. Les contamos que hemos hecho un relanzamiento del programa y este es precisamente un primer episodio de ese programa lleno de frescura que estamos entregándoles en este año 2021. Hoy vamos a hablar sobre pulsos y negociaciones acerca del empleo público y vamos a intentar dilucidar un poco qué sucede adentro de la Asamblea Legislativa, cuáles son las riñas, los consensos, los disensos que hay sobre este proyecto tan controversial. Escuchemos este editorial que ha preparado la APSE para introducirnos al tema de esta noche. Los mitos del empleo público. Mucho se ha dicho sobre empleo público y las personas que prestan sus servicios al Estado, que son un disparador de gasto, que todas las personas servidoras públicas reciben salarios y pensiones de lujo y por supuesto que el Estado es demasiado grande. Sin embargo, estos son mitos que esconden una forma de pensar muy particular, una ideología ciega que quiere administrar Costa Rica como si fuese una fábrica del siglo XIX, sin derechos laborales, con salarios por el piso y con un jefe todopoderoso que está por encima de todas las demás personas. Entonces, hablemos claro de empleo público. El primer mito es que con este proyecto mágicamente desaparecen los problemas fiscales del país. Esto se debe al enfoque fiscalista que le ha dado el gobierno al tema para incorporarlo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el proyecto de empleo público no resolverá ni por asomo el problema fiscal que enfrenta el gobierno central. ¿Por qué? El gobierno estima que para el 2025 el ahorro con empleo público sería del 1.5% del PIB. Hasta dentro de 5 años se verá un ahorro apenas visible en el hueco fiscal de más del 8%. Este ahorro se debe en gran parte a que el gobierno quiere, con regla fiscal en mano, congelar los salarios públicos por los siguientes 12 años, a que está eliminando plazas en instituciones esenciales y a que quiere tocar las pensiones. En resumen, este proyecto no le hace ni cosquillas al déficit fiscal y más bien empeoraría la economía del país al contraer la capacidad de compra de miles de personas trabajadoras y los negocios que dependen de ellas. Debemos recordar que el déficit es solo del gobierno central y no de todo el Estado. Empresas como el ICE o FANAL generan sus propios recursos y no son causantes del déficit fiscal. Aún así, se quieren meter en el mismo saco. El segundo mito es el mito de la eficiencia. Este proyecto no busca reorganizar el empleo público para hacerlo más eficiente y ofrecer mejores servicios. Busca controlarlo desde Casa Presidencial para hacerlo más rígido. Así es, uno de los pilares de este proyecto es que todo el empleo público sea controlado desde el Mideplan. Un ministerio político dirigido por una persona, puesta a dedo por el presidente. Si al final esto se aprueba de esta forma, la ministra Pilar Garrido sería una clase de jefa de Estado, jefa del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de las municipalidades, de las universidades, de la Caja, del Tribunal Supremo de Elecciones, jefa de todas las personas que trabajan en el sector público, sin distinción alguna y pasándole por encima a la Constitución. ¿No es esto un gran abuso de poder? Convertir el empleo público en un botín político no es eficiente, es regresarlo un siglo atrás.
Y por si fuera poco, algunos quieren aprovechar la coyuntura para traerse abajo derechos laborales legítimos, como las convenciones colectivas. El tercer mito, y quizá uno de los más difundidos, es que las personas servidoras públicas tienen salarios y pensiones de lujo. Es un mito que tiene décadas de ser infundido por el gran empresariado y los medios de comunicación tradicionales. Todos conocemos personas servidoras públicas, incluso en nuestras propias familias, la maestra de su hija, el policía del barrio, el enfermero del EVAIS de su comunidad. Estas son las personas empleadas públicas que tienen salarios decentes a cambio de sus servicios. Por ejemplo, un conserje de un centro educativo tiene un salario mensual de 284,000 colones. Una cocinera del mismo centro recibe una remuneración de 316,000 colones. ¿Son estos los salarios culpables de la crisis económica? Ahora bien, esto no significa que no existan salarios exorbitantes dentro del empleo público. Existen, pero tienen nombres y apellidos. Hace solo 2 meses, en diciembre del 2020, las 4 superintendencias y CONACYT solicitaron un aumento del 6% para los salarios mayores a 4 millones de colones. ¿Puede usted creerlo? Aun cuando sus salarios promedio rondan los 7 y 9 millones al mes. Existe un grupo de jerarcas en cargos políticos y económicos que obtienen los más grandes beneficios del sector público. Son una élite que gana millones a costa del Estado, mientras hacen favores a los grandes poderes que gobiernan el país. Entonces, ¿por qué hacer creer a la gente que las personas empleadas públicas son privilegiadas e ineficientes? Para de esta forma justificar el desmantelamiento del Estado. La educación ha sido fuertemente golpeada por esta lógica, recortes abismales, tanto en el 2020 como en el 2021, congelamiento de plazas, transferencias que no llegan a las juntas de educación. Y por si fuera poco, se viene un curso lectivo presencial con más dudas que respuestas. La lógica es hacer creer que un servicio público es ineficiente, cortarle los recursos para luego justificar su privatización o eliminación. Eso es lo que pretende hacer el proyecto de empleo público. Es necesaria una reforma al empleo público que lo reorganice y busque hacerlo más eficiente, que le ofrezca a la ciudadanía servicios de calidad y expeditos, pero también que lo haga en condiciones laborales decentes, que procure el bienestar de quienes prestan sus servicios. Tenemos la apertura de construir un nuevo proyecto de empleo público que tome en cuenta a las personas que laboran en el sector y que no sea una imposición de un gobierno que no quiere dialogar y que pretende aprobar reformas a la fuerza en perjuicio de la sociedad y la democracia. Bueno, y después de esta oportuna editorial que nos hace la APSE hablándonos sobre algunos de los mitos del empleo público y la perspectiva político-ideológica de este abordaje, pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestros invitados e invitadas de esta noche para desarrollar el tema. Para las personas que somos afiliados de JUPEMA, JUPEMA es toda la identidad, nuestro sentido de pertenencia como sector de educación a una instancia que acudimos con derechos, porque hemos sido afiliados y hemos cotizado toda una vida, ¿verdad? Y que es un lugar donde invertimos nuestros recursos y recibimos beneficios de nuestros recursos. JUPEMA es solidaria y crea lazos de solidaridad entre nosotros. Por eso es que tenemos esa identidad y ese sentido de pertenencia. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre los pulsos y negociaciones en torno al proyecto de ley de empleo público, que además está en constante cambio porque precisamente durante estos días han existido varias mociones, se aprueban unas, se echan para atrás, luego vendrán otros días con más mociones. Pero bueno, ¿cómo están esos puntos de debate en la Asamblea Legislativa y de qué trata exactamente este proyecto de ley? Veamos el siguiente mix de entrevistas en donde nuestros invitados e invitadas nos contestan algunas de estas preguntas. El debate sobre empleo público ya tiene varios años de existir en nuestro país.
Diversos gobiernos han insistido en proyectos de ley sobre este tema y cuando no han logrado leyes nuevas, han incentivado directrices, decretos y normas que limitan y precarizan el trabajo de la función pública. Estas iniciativas suelen discutirse en el contexto de crisis fiscales. Pero, ¿será que realmente así se arreglan las finanzas públicas? Las iniciativas de reforma al empleo público contribuyen a solucionar el déficit fiscal o a mejorar los servicios públicos. Veamos lo que nos dicen algunas diputaciones. Yo creo que es un tema más de orden de eficiencia del Estado y de, por lo menos en mi perspectiva, yo aspiraría a que haya una reforma al empleo público en función de la eficiencia y no por un tema fiscalista. Dentro del empleo público existen para la misma plaza salarios desde 400,000 colones a millones de colones. Y esa diferencia hay que resolverla. Bueno, yo creo que el empleo público ha sido un tema de mucha discusión a nivel nacional por muchas administraciones. Siempre ha sido un tema que se ha abordado tal vez de una forma unilateral de parte del gobierno. Nunca se ha llevado, sobre todo en este último proceso, un proceso de consenso, de concertación con los diferentes sectores del empleo público. Bueno, en mi opinión, el defecto de origen y más importante de este proyecto de ley es que se plantea como una medida para recortar gastos únicamente, una medida recortista, y usted no puede construir una ley de empleo público coherente, integral, bajo esa lógica. Una ley de empleo público debería tener como finalidad mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, promover que el Estado contrate a los funcionarios más capacitados, más comprometidos, reducir las grandes desigualdades que existen en la administración pública. En síntesis, mejorar la prestación de los servicios públicos, pero la lógica de este proyecto es simplemente recortar, volar tijera, y eso lo que puede provocar es más bien un deterioro del funcionamiento de la función pública, impidiendo que los funcionarios más capaces, más preparados, puedan tener atractivo de trabajar con el Estado. Desde esas perspectivas, es que actualmente se debate en la Asamblea Legislativa el expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público. Pero, ¿qué propone exactamente este proyecto de ley? Se trata de un proyecto que pretende generar un régimen único en donde se le da una supremacía al Ministerio de Planificación sobre el resto de las instituciones, y eso pues podría alertar de un problema de inconstitucionalidad bastante serio, porque nos habla de la intromisión indirecta o directamente del Ministerio de Planificación, que es un ente absolutamente político que pertenece al Poder Ejecutivo, en otros poderes del Estado e incluso en instituciones autónomas y semiautónomas. Ese es uno de los principales problemas que tiene el proyecto de empleo público. Considero que esa característica hace que el proyecto en sí mismo tenga ya una carga política que podría ser peligrosa para el régimen democrático costarricense, en la medida en que al tener esa rectoría con tanta fuerza y con tanta supremacía por parte del Ministerio de Planificación, podría condicionarse un poco el nombramiento de los diferentes puestos del sector público. Me parece que por ahí hay un grosso error desde el inicio, porque no hay una claridad si realmente este proyecto nos va a generar una contención, una disminución o incluso un aumento en el gasto. No hay un estudio que nos diga cómo se está manejando la construcción de las diferentes plazas en las diferentes instancias gubernamentales. El segundo tema, y creo que es el más importante de todos, es el de salario global. Si se incluye a los actuales, que es la primera, a los colaboradores actuales, que es la primera vez que un proyecto, digamos, plantea formalmente eso. Habían varios intentos anteriores, pero no se había hablado de los actuales. Esta vez se está hablando de los actuales, y eso tiene la consecuencia de lo que decía anteriormente. Si eso entra a regir rápido, o va a tardar 12 años por la transición. Y si además es sostenible legalmente, que existan dos tipos de salario en un mismo puesto. Y entonces lo que se ha planteado por un lado es que exista un traslado voluntario para el que quede con menor salario. Eso digamos, evitaría riesgos de litigio y haría más justa y más rápida la aplicación de la ley, o
uno que va a ser un traslado, digamos, administrado, que va a implicar que existan los pluses y existan otra escala salarial adicional a la que está creando el proyecto. Y bueno, eso habrá que ver si es constitucional, si es sostenible legalmente. Y se habla mucho de salario global, pero ¿de qué trata exactamente esta transformación salarial que propone el proyecto? El proyecto tiene varios objetivos, varios cambios, pero el cambio principal es que quiere pasar a este sistema del salario único. Actualmente las remuneraciones en el Estado, el funcionario público tiene una base salarial, un salario base, que durante mucho tiempo no se aumentó y tiene una serie de complementos que forman parte del salario y que juntos redondean el salario. Por ejemplo, la anualidad o los incentivos, los distintos incentivos, digamos, o la dedicación exclusiva, la prohibición, el zonaje, los distintos complementos del salario que se le pagan a un funcionario. Todo eso forma su salario. La ley de empleo público lo que plantea es que ahora se va a pasar a un sistema de salario global, es decir, que va a eliminar los complementos, todos esos complementos salariales, va a eliminar las anualidades, va a eliminar cualquier otro complemento de esa naturaleza. Entonces, para que eso se pueda hacer, se requiere hacer estudios técnicos para ver cuál es el salario justo que en cada categoría salarial se tiene que pagar. Y es que estas negociaciones han sido confusas y cambiantes. Los pulsos entre fracciones políticas son muy fuertes y el gobierno puja por pactar cuanto antes la aprobación del proyecto. Pero, ¿cómo avanzan los procesos de negociación entre las diferentes fracciones? Bueno, creo que en tema de convenciones ya hay un acuerdo en términos de hacer esa regulación. Creo que ahí hemos coincidido todos de que una prohibición explícita es inviable, pero que además también coincidimos en que hay privilegios o esos que hay que detener y por lo tanto lo que se ha establecido es como una regulación de las diferentes herramientas de convención colectiva. En ese entendido creo que ahí se va a avanzar. En el tema de la rectoría, hay una resolución de la sala que establece la obligatoriedad de que sea un ministerio quien tenga la rectoría de cualquier tema y eso hay que revisarlo en función de que el servicio civil, al ser un órgano de tercer nivel, no podría tenerla. Hay que revisar cómo eso. Nosotros habíamos planteado, yo específicamente había planteado de hacer una comisión tripartita que incluyera Mideplan, al Servicio Civil y a la Autoridad Presupuestaria. Obviamente Mideplan podría tener, Servicio Civil ya según la sala no, pero Mideplan podría tener la rectoría en términos de la política general y a la hora de la ejecución de las herramientas técnicas o de las resoluciones técnicas, pues cada uno tendrá su papel. Creo que eso sería como lo más salomónico, en ese entendido estamos trabajando. No hay ninguna moción específica para esto, creo que quedará para el segundo día de mociones 137. Y por eso ahora están tratando de inventarse un ornitorrinco, que es decir, bueno, a los funcionarios que no les sube el salario, los pasamos a salario global. Pero los funcionarios que sí les subiría el salario, para equipararlo con justicia, porque si se hacen los estudios técnicos se determina que la base salarial está desactualizada, a esos no los pasamos todavía a salario global. Más bien reforzando la desigualdad. A mí me parece que ese tipo de propuestas que están manejando tienen como raíz que se dieron cuenta que no es tan fácil decir que esta ley va a ahorrar recursos públicos. Entonces, ni siquiera está garantizada esa parte. Creo que este proyecto debe ser revisado con cuidado y definitivamente no puede ser, a mi juicio, una moneda de cambio con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, porque primero no lo están pidiendo como requisito. Eso es una invención del gobierno, decir que se está pidiendo esta reforma del empleo público como requisito, porque en la reunión que tuvimos con la representante del Fondo Monetario Internacional la semana anterior, los diputados, nos quedó una gran claridad de que no es un requisito. El fondo lo que necesita es que se le garantice el cumplimiento de la deuda y no dice exactamente cuál es la ruta. Bueno, agradecemos a las diputaciones que nos permitieron escuchar sus opiniones desde diferentes aristas y diferentes pulsos e intereses políticos. Muchas gracias. También le hemos consultado a la ciudadanía qué opina sobre la función pública, qué es un funcionario público, cuál es el valor en general del servicio público. Esto es lo que nos han dicho, escuchemos.
El gobierno convocó el proyecto de ley marco de empleo público el pasado 14 de diciembre. Este proyecto ha generado toda clase de opiniones sobre las personas empleadas públicas, su trabajo y su lugar en la sociedad costarricense. Salimos a la calle para conocer las opiniones sobre las personas funcionarias públicas que vienen desde la otra acera. Está bien porque ahora no hay trabajo, entonces que sigan trabajando y que ojalá que haya trabajo para que ellos sigan laborando y seguir cooperando con los demás, con la gente, ¿verdad? Ellos luchan por la igualdad entre ellos mismos. Tiene que estar laborando porque si no, esta carajada no va a mejorar. Ya es lo mismo, todos los gobiernos son iguales, toda la gente que trabaja en el gobierno es lo mismo. Atrasos aquí, atrasos allá, filas en este lado, filas en otro lado, ya. Es lo mismo, los gobiernos todos son iguales. Bien importante porque si ellos no colaboran con el servicio para nosotros, entonces estamos listos porque sin ellos ¿qué vamos a hacer? Que trabajen más, que pongan orden en sus oficinas, en cada cubículo, que atiendan bien a la gente para salir satisfechos. Luchan por algo que no existe, ¿entiendes? Entonces se matan y salen adelante. A veces salen adelante por sí solos y no por el gobierno. Es igual que todo el mundo, no tiene ninguna diferencia. O sea, un abogado a un que barre basura, todo es lo mismo. Para mí todos tienen que ser valorados igual. A pesar de las diversas opiniones, la mayoría de las personas reconocen el valor de las y los empleados públicos y su trabajo. Si están interesados en trabajar, pues sí, ¿verdad? Porque si están interesados en trabajar y no, pues hay otros que no buscan un trabajo y ya lo dejan botado y ya entonces, ¿ves? Pero si ellos están interesados en trabajar, pues para mí sería bien. Claro que sí, los maestros, los policías, son valiosos. Sí, claro que sí. Ya ves que todos somos valiosos, todo trabajador es valioso, todos tienen. Lo que pasa es que hay que poner un poco más de cuidado, nada más, que sean un poco más efectivos, ¿verdad? Que tenga más corazón para atender el público y todo eso, ¿verdad? Muy valiosos porque sin ellos no podemos hacer todos los trámites que necesitamos hacer. A veces, algunos, no todas. Algunos, sí, ¿en qué casos? Sí, para los que trabajan con el gobierno, no. Algunos se van por otros lados y los que trabajan así, como los empleados que limpian, barren caños y todo eso, son demasiados. Sí, cada quien de los que recogen basura tienen su oficio, sin ellos es un desmadre en todo lado. Los salarios del sector público suelen estar rodeados de polémica, pero ¿qué opina la ciudadanía? Al público, bueno, yo digo que ganan poco. Sí es poco el dinero que se gana. Por ejemplo, yo digo que ellos buscan la manera como para sobrevivir. Sobrevivir, pagar agua, luz y todas esas cuestiones, alquileres, y, ¿me entienden? Por lo menos se ganan alguito. Dependiendo, si ya tienen muchos años en una misma labor que están ejerciendo, ellos ya tienen el sueldo un poco mejor, pero al principio no. Bueno, tienen un sueldo promedio. Ganan lo normal, lo normal, lo que realmente se requiere, ni más ni menos. Ganan poco. Algunos ganan poco y otros no. Bueno, eso va a depender de los estudios también, porque digámosle, a veces sin bache pueden entrar a algún trabajo, pero les piden cada vez más. El empleo público genera una gran diversidad de reacciones en la ciudadanía. La pregunta entonces es, ¿qué consecuencias traerá este proyecto para toda la sociedad? Agradecemos a las personas que nos brindaron su opinión y pues en general para nosotros y nosotras es importante poder escuchar diferentes perspectivas. Doña Saray, ¿algunos comentarios o precisiones que le gustaría hacer sobre esta última sección? Sí, muy interesante lo que la gente opina, ¿verdad?, con respecto a este tema. Y quiero recalcar dos cositas. Primero, ver cómo algunos de ellos dijeron que el trabajo que realizan los empleados públicos es muy importante, es necesario, es el que ayuda a gestionar, ¿verdad?, cosas, ellos así lo manifestaron. Entonces, bueno, están reconociendo que somos los servidores públicos, ¿verdad? Y para eso también pues se necesita presupuesto. Y en el caso de nosotros, en el caso de educación, es muy lamentable. Por ejemplo, el año pasado,
Al MEP se le recortaron 69 mil millones de colones, que representó un 45% de todos los recortes que se hicieron, ¿verdad? Entonces eso va a afectar ahora las condiciones laborales. Y no estoy hablando tanto de salarial, estoy hablando de todas las condiciones. Si estamos en periodo de pandemia, bueno, ¿cómo se va a hacer para poder subsanar y tener las condiciones necesarias en las instituciones educativas? Entonces, esas dos cositas me parece que son muy importantes de lo que ellos dijeron. Así es, los riesgos de recortar por recortar es desmantelar la calidad del servicio público. Y quizás también vale la pena hacer un señalamiento sobre los comentarios de las diputaciones. En particular, el diputado don Pablo Heriberto Barco nos comentaba que para el segundo día de mociones 137 es posible que vuelvan a retomar el tema de Mideplan. Entonces, quizás es muy importante y agradecemos al diputado por comentarlo, porque quien nos escucha debe saber que aunque ya hay algunas mociones aprobadas en este tema, a veces quitan el tema, a veces lo vuelven a poner, ojo, porque todavía faltan días y pueden volver a incorporarlo, y ese tema junto con el de convenciones colectivas va a venir en los siguientes días de mociones, así que estemos muy alertas. Vamos a un corte comercial y regresamos con la última parte del programa de esta noche con el diputado José María Villalta. Todos los empleados de Jupemas y toda la gente que trabaja en Jupema tienen una parte humana, la parte de ayudar, por lo menos en mi caso, es que viera el dolor que hace sentirse impotente, el ir a un lado, ir a otro, y llega uno y me piden, tráigame estos papeles, y los llega uno, no califica, no se puede, es duro, y uno perdiendo esperanzas y todo. Pero sé que Jupema es la oportunidad. Yo encontré una persona que me quiso ayudar y una institución que me quiso ayudar. O sea, el poder analizarle las deudas de uno y asesorarlo a uno de cuál es la manera, porque esa es la parte humana de Jupema. Jupema siempre ha estado en mi vida desde hace 40 años, no solo como el que administra mi pensión, sino el que me ha ayudado en un montón de situaciones. Ha sido una puerta abierta y Jupema siempre ayuda. Regresamos del corte comercial. Esta noche hablamos sobre pulsos y negociaciones del empleo público y estamos en la última parte del programa, y para esta última parte queremos profundizar un poquito más sobre esos grandes nodos de consenso o de disenso que existan, es decir, donde está el pleito, los temas de pleito del empleo público. Y para eso don José María Villalta nos ha regalado unos minutitos de más, pero además quisiéramos contextualizar que vale la pena rescatar aquí un poquito el artículo de don Manuel Hernández, quien publicó en el semanario Universidad un artículo titulado "El proyecto de ley marco de empleo público no cumple con estándares internacionales del Estado democrático". Él señalaba particularmente 4 deficiencias del proyecto: que violenta la división de poderes, que infringe el principio de respeto a derechos adquiridos, que lesiona el reconocimiento de un salario justo y que hace imposible la negociación colectiva. Pareciera que esos son, al menos desde una visión desde afuera, la Asamblea Legislativa, grandes centros de disputa en este proyecto de ley. Don José María Villalta nos permitió unos minutos más para poder profundizar en estos y en otros puntos que estén en discusión sobre el proyecto. Escuchemos lo que nos dijo. Sí, hay grandes puntos de discusión, digamos. Hay temas que no son discutibles, que nadie se va a oponer. Por ejemplo, que un funcionario público tiene que ser elegido por idoneidad, tiene que capacitarse, tiene que tener un buen rendimiento, tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas. ¿Quién se va a oponer a eso? Nadie en su sano juicio. ¿Cuáles son los grandes nudos de discusión? Primero, que quieren meter a todos en el mismo saco, desconociendo la diversidad y la pluralidad que hay de instituciones del Estado y de servicios, de prestación de los servicios públicos. Entonces, hay instituciones que tienen un rango de autonomía constitucional, como las universidades, la Caja de las Municipalidades, o el Poder Judicial, que tiene una particularidad por el tipo de incentivos que debe pagarse a los jueces, por ejemplo, para evitar casos de corrupción, por el tipo de trabajo que prestan. Entonces hay una serie de instituciones que las quieren meter en la camisa de fuerza, como si fueran del gobierno central,
afectando su autonomía, pero corriendo el riesgo de afectar la prestación de estos servicios públicos. En el caso del personal de salud hay una gran preocupación, por ejemplo. Entonces, ese es un punto de discusión. ¿Qué se incluye y qué no? El otro gran tema de discusión es el salario global, por el problema que ya explicamos. El otro tema, que es un tema donde más bien lo que vemos es que hay sectores políticos y empresariales que quieren aprovechar esta discusión para meter otras cosas, para tensar más las cuerdas, para debilitar más bien los derechos laborales, es el de las convenciones colectivas. Es un tema que ya está súper regulado. En el pasado, los partidos que ahora quieren prohibir las convenciones colectivas, negociaron convenciones colectivas donde había cláusulas que la Sala Cuarta dijo que eran excesivas, que no se podían hacer. Bueno, ya la mayoría de esas cláusulas han sido revisadas por los tribunales y anulado lo que ha habido que anular. Ya en la reforma procesal laboral se reguló muy claramente qué se puede negociar y qué no, quién puede negociar o quién no. Pero lo que sí está claro es que el derecho de negociación colectiva es un derecho que está en la Constitución, un derecho fundamental de los trabajadores. Pues hay un grupo de diputados que proviene, por ejemplo, del bloque arista de Liberación y un grupo empresarial de los que menos impuestos pagan y los que más quieren desmantelar el Estado y los derechos laborales, que están promoviendo que en esta ley se prohíba del todo la negociación colectiva a los trabajadores del sector público, incluidos los trabajadores de la educación. En mi opinión, esa prohibición es inconstitucional, ya el tema está regulado, ya la Sala Cuarta se ha pronunciado sobre el tema, pero están buscando tensar las cuerdas, ¿no? Ellos tal vez ven una oportunidad, como hay un movimiento social que tal vez está debilitado, como estamos en pandemia, y como hay un gobierno que les dice que sí a todo, están viendo la oportunidad de ir más allá y meter ese gol. O al rato lo que quieren es volver a tensar tanto las cuerdas de manera que explote una nueva crisis social. Tal vez eso es lo que están buscando. Pero ese es otro gran tema de controversia, otro gran tema de discusión. Yo diría que esos son los tres temas principales. El otro tema es la rectoría. La rectoría, digamos, ¿quién va a ser el rector del empleo público? El proyecto plantea que sea Mideplan. Hay mucha desconfianza hacia Mideplan, y entonces otros diputados plantean que se mantenga la rectoría en el servicio civil, y ese es un punto de debate. Hay otras discusiones sobre la forma en que se van a hacer las evaluaciones a los empleados públicos y las garantías para que no se den abuso con esas evaluaciones. Ahora están tratando los diputados de Nueva República de meter un tema que nada tiene que ver con el proyecto, y es como plantear que los funcionarios públicos pueden oponerse a recibir capacitaciones sobre derechos humanos, alegando una pretendida objeción de conciencia, que no es tal, porque realmente un servidor público debe estar capacitado para respetar los derechos de todas las personas, y otros puntos de discusión. Pero esos son los grandes nudos en los que hay negociaciones en los distintos partidos. Yo creo que ahora tienen una mayoría de diputados de apoyo al proyecto. Los que estamos objetando y cuestionando el proyecto, pues somos una minoría, pero no hay un acuerdo completo al interno de las fracciones, ¿no? En la fracción de Liberación hay posiciones encontradas, en la fracción de la Unidad hay posiciones encontradas. Algunos partidos ya están con el cálculo político de que se acercan las elecciones y su base electoral han sido los empleados públicos, a los que han garroteado y garroteado durante estos 3 años, y ahora están empezando a preocuparse de que los van a garrotear más. Entonces todavía hay margen, obviamente, para que las organizaciones sociales hagan presión, confronten, denuncien, cuestionen, pero es un escenario complejo. Agradecemos a don José María Villalta por hacernos estas aclaraciones, y también ojo con una de las advertencias que él nos hace. Hay algunos grupos poderosos, políticos y económicos, que aprovechan este tipo de proyectos de ley para más bien desbaratar derechos laborales, porque de fondo andan detrás del negocio que dan los servicios públicos. Así que mucho cuidado con esa advertencia. Doña Saray, comentarios finales del programa de esta noche. Bueno, el programa ha sido muy interesante, muy importante, muchos aportes, y tal vez aquí para cerrar, pues decirle a la afiliación y a todos aquellos que nos están escuchando que como organización sindical pues estaremos siempre dispuestos a denunciar y a manifestarnos. Este es un tema muy delicado,
tiene que ver con las condiciones de este país socialmente, por el sector el que está afectando, por la situación que se va a dar y que no se aclara de qué manera va a ser, como han visto que han dicho mucho los diputados de diferentes posiciones que se dan en la Asamblea, pero en este caso pues no nada más aclarar y decir, aquí estamos presentes, estamos atentos, estamos dispuestos a estar en esta lucha que tenemos que enfrentar como organización. Y agradecerles a todos, la compañía, a todos aquellos que participaron en el programa, desde APSE muy complacidos, y muchas gracias a todos por participar y apoyarnos. Muchas gracias y buenas noches. Sofía. Así es, buenas noches doña Saray, a quienes nos acompañan, independientemente de si trabajan en el gobierno o no. Recuerden que trabajadores del sector público y del sector privado no somos enemigos, necesitamos mutuamente de ambos. Así que gracias por habernos acompañado y nos vemos en un programa más desde La Otra Acera la otra semana.